En 1970, el profesor Juan Bosch publicó un libro titulado De Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial. Para entender la historia americana, los grandes acontecimientos de la historia americana, y para entender cómo se consolidaron los grandes imperios europeos y el imperio norteamericano, que ha tenido gran hegemonía desde principios del siglo XX hasta la fecha, muchas veces es necesario consultar a decenas de libros y fuentes bibliográficas para entender una historia tan complicada, tan compleja como la de el desarrollo de los acontecimientos históricos desde el descubrimiento de América en 1492 hasta mediados del siglo XX, con la llegada de Fidel Castro al poder, la Revolución Cubana. Este es el periodo de análisis histórico que abarca el libro desde 1492 hasta el 1 de enero de 1959. El libro tiene 26 capítulos que son bastante amplios y profundos en el análisis, y sin duda para mí este libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial, es la obra didáctica más completa que existe para entender el desarrollo económico, el desarrollo militar, el desarrollo geopolítico de las grandes potencias europeas y de los mismos Estados Unidos. En el capítulo 1, una frontera de 5 siglos, titulado Una frontera de 5 siglos, el profesor Juan Bosch habla sobre la historia del Caribe desde el punto de vista del enfrentamiento de las potencias europeas con el nacimiento del imperio norteamericano. Aunque él no trata el desarrollo de Estados Unidos como potencia, en este capítulo 1 hace un gran análisis de cómo en esa época, a principios de los siglos XV y XVI, se van dando las condiciones luego del descubrimiento de América para que esos territorios donde está el imperio norteamericano enclavado, esos territorios pudieran llegar a tener la importancia política que tienen hoy día. En el capítulo 2, titulado El escenario de la frontera, hace una recopilación de informaciones para que podamos entender el contexto en el que se da el nacimiento del imperio norteamericano. En el capítulo 3, indios y españoles en los primeros años de la frontera imperial, hace énfasis en los primeros pobladores de América, su cultura y sus niveles también de desventaja en comparación con la cultura, la ciencia y el desarrollo económico de las potencias europeas. En el capítulo 4, la conquista del Caribe entre 1508 y 1526, relata una cronología de estos acontecimientos importantes, desde el nacimiento mismo de las colonias del Caribe, la utilización de la mano de obra procedente de África y el establecimiento de los primeros monopolios para fabricación de azúcar y otros productos del Caribe. El capítulo 5, la conquista entre 1526 y 1584, aclara en términos geopolíticos lo que significó el Caribe en ese momento para el desarrollo de los grandes imperios europeos. En el capítulo 6, la sublevación de indios, africanos y españoles durante el siglo XVI, hace un análisis sobre las primeras sublevaciones de los criollos contra las potencias europeas. En el capítulo 7, las guerras de España en el siglo XVI. Capítulo 8, contrabandistas, bucaneros y filibusteros, esos fenómenos de emprendimientos económicos ilegales que fueron muy famosos en el Caribe en ese momento, y base para que Hollywood y otras productoras de películas en el mundo hayan filmado
grandes producciones fundamentadas en estos personajes de piratas y contrabandistas del Caribe, los bucaneros y filibusteros, que tenían su base de operación en la isla de Tortuga, cercana a la isla de la Española. Capítulo 9, el siglo de la desmembración, se refiere a los acontecimientos del siglo XVII en el Caribe, donde esas potencias europeas comenzaron poco a poco a ir sucumbiendo a su desarrollo económico y su influencia en este lado del mundo. El capítulo 10, el tiempo del espanto, se refiere a las guerras que se libraban en Europa y que tenían un gran reflejo en el Caribe. El capítulo 11, intermedio europeo y consolidación de Europa en América, se refiere a aquellos triunfos que tuvieron una de esas potencias, fundamentalmente en su momento Europa, en su momento Francia y en otro momento España, que se disputaban el control del Caribe. El capítulo 12, el Caribe hasta la paz de Utrecht. El Tratado de Utrecht, también conocido como Paz de Utrecht o Tratado de Utrecht-Rastatt, es en realidad un conjunto de tratados firmados por los estados antagonistas en la Guerra de Sucesión Española entre los años 1713 y 1715, en la ciudad neerlandesa de Utrecht y en la alemana de Rastatt. Los tratados ponen fin a la guerra, aunque posteriormente a su firma continuaron las hostilidades en territorio español hasta julio de 1715, momento en que el marqués de Alfred tomó la isla de Menorca. En este tratado Europa cambió drásticamente su mapa político, el segundo tratado vigente más antiguo por el asunto de Gibraltar y la posesión de esta plaza militar por la corona británica. El capítulo 13, las guerras en el Caribe hasta la paz de París de 1763. Capítulo 14, la Revolución Norteamericana y sus resultados en el Caribe. El capítulo 15, la Revolución Francesa y su proyección en el Caribe. El capítulo 16, titulado En el tiempo de la libertad, se refiere a los primeros intentos de los criollos por liberarse de las potencias europeas, fundamentalmente en el Caribe. Capítulo 17, el nacimiento de la República de Haití. Capítulo 18, en los umbrales de la gran conmoción, efectos de las guerras de Napoleón en el Caribe. Como su título lo indica, se analiza ese gran impacto que esas guerras que el emperador francés llevó a cabo en Europa, los efectos que tuvieron devastadores en el desarrollo de esta parte del continente americano, del Caribe. Capítulo 19, la guerra social venezolana. El capítulo 20, la independencia de los territorios españoles. Capítulo 21, de 1821 a 1851, los años de reajuste. El capítulo 22, los años de los episodios increíbles. Analiza los acontecimientos en el Caribe entre 1855 y 1861. El capítulo 23, las luchas por la independencia de Cuba, 1868 a 1898. El capítulo 24, titulado El siglo del Imperio Norteamericano, hace un análisis profundo de la consolidación de la nación norteamericana, de su influencia en el Caribe y del paso al gran apogeo del Imperio Norteamericano, no solo en América, sino en otros lugares del mundo. El capítulo 25, los años de las balas y de los dólares, se refiere al siglo XX, y finaliza en el capítulo 26, Fidel Castro o la nueva etapa histórica del Caribe. En lo referente a esta parte del análisis del profesor Juan Bosch, hace énfasis en la revolución cubana como punto de partida para los grandes cambios revolucionarios que se desarrollaron posteriores a este gran acontecimiento de emancipación colonial de los latinoamericanos,
refiriéndonos fundamentalmente al Caribe. Anota el profesor Juan Bosch finalmente en su análisis lo siguiente, decía: las actividades de la CIA en Cuba habían comenzado en 1959, el mismo año de la victoria de Fidel Castro. Al principio esas actividades se limitaban a buscar información que les permitiera al gobierno de los Estados Unidos hacerse una idea de hacia dónde era llevada esa revolución. Después se dedicó a dirigir una campaña de prensa destinada a presentar la revolución cubana como de tendencia comunista. Luego comenzó a dar facilidades para que salieran de la isla los cubanos enemigos de la revolución. Más tarde se dispuso a adiestrar cubanos exiliados para que llevaran a cabo luchas clandestinas contra el gobierno de Fidel Castro, hasta que llegó el día en que pasó a organizar ataques que iban desde pequeños sabotajes hasta bombardeos de ingenios de azúcar hechos por aviones aislados, cañoneos de puertos y refinerías de petróleo llevados a cabo por embarcaciones rápidas. Al comenzar el año de 1960, el gobierno de los Estados Unidos había resuelto que el gobierno de Fidel Castro debía ser derrocado siguiendo el mismo método que sirvió para derrocar al de Arbenz en Guatemala. Y para el mes de marzo, la CIA, para el mes de marzo de 1960, que estaba dirigida todavía por Allen Dulles, había elaborado un plan de acción que el presidente Eisenhower aprobó el 17 de ese mes. El plan consistía en adiestrar en guerras de guerrillas a unos 400 cubanos que serían llevados a Cuba. El resto de la historia la conocemos, hay mucha información en formato de video en YouTube y en otros canales de reproducción de video. Y este libro del profesor Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial, es sin dudas una de las fuentes más importantes para entender el desarrollo, el enfrentamiento de las potencias europeas, el surgimiento del imperio norteamericano y cómo en el Caribe se presentaron siglo XV, siglo XVI, las primeras manifestaciones de rebeldía contra esos imperios, culminando con el triunfo de la revolución del comandante Fidel Castro, que inició, o más bien vio el punto más alto de su triunfo el 1 de enero del año 1959.